El 2022 ha sido un año de grandes dificultades económicas, guerra en Ucrania, potencial escasez de alimentos, crisis económica y desempleo. Sin embargo, lo peor está por venir. Una recesión económica durante el 2023 es algo prácticamente seguro. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de hecho, ya han alertado sobre este escenario, informando que, en sus palabras, lo peor está por venir. Incluso Jeff Bezos, fundador de Amazon, durante el conocido Black Friday, recomendó no hacer compras, aconsejando evitar gastos innecesarios ante la siguiente recesión. En este video vamos a entender por qué una recesión económica de cara al 2023 es algo prácticamente seguro. Y no solo eso, sino que si te quedas hasta el final, vamos a entender cómo no solamente nos podemos proteger financieramente, sino también beneficiar. Así que, si te está gustando, no te olvides de suscribirte al canal, de darle like al video y de compartirlo. Hola a todos, mi nombre es Francisco García y bienvenidos a otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Desde el inicio de la pandemia hasta finales del 2021, vivimos un gran boom económico motivado por las políticas de los bancos centrales. Verás, para marzo del 2020, la economía a nivel mundial sufrió un proceso de estancamiento económico. ¿Por qué? Porque todas las personas estábamos encerradas en casas y habíamos reducido drásticamente nuestro consumo. Esto tuvo como consecuencia que los negocios estaban ganando menos dinero y tuvieran que despedir a gente como una medida de minimizar sus pérdidas. Y esto lo puedes comprobar si ves cifras del desempleo. En Estados Unidos, por ejemplo, puedes ver cómo después de estar en un valor menor al 4% a inicio del 2020, se disparó hasta más del 14% en marzo de ese año. 14% de desempleo es una cifra sumamente alta, no vista en décadas. Ante esta situación entonces los bancos centrales intervinieron y empezaron a bajar las tasas de intereses como una medida de estimular la economía, además de inyectarle dinero. En Estados Unidos, por ejemplo, puedes ver cómo desde marzo, que fue precisamente cuando el desempleo se disparó, las tasas pasaron de más del 1.5% a menos del 0.5%, es decir, una reducción a menos de la tercera parte. En México, por otra parte, se experimentó una reducción similar, pasando del 8% al 4%. Además de esto, se imprimió una cantidad de dinero excesiva. La cantidad de efectivo en circulación pasó de poco más de 3.000 millones de dólares a más de 6.000 millones de dólares en Estados Unidos. Dicho de otra forma, la cantidad de efectivo en circulación se duplicó. Incluso se enviaban cheques de estímulo a los ciudadanos para que estos salieran y gastaran ese dinero y la economía se siguiera moviendo. Y esto funcionó, la economía se estimuló. Puedes ver que poco después de aplicar estas políticas de dinero fácil, el desempleo bajó rápidamente otra vez a menos del 4%. Sin embargo, estas políticas de dinero fácil, si bien evitaron una depresión económica en ese momento, generaron una situación de altísima inflación. Puedes ver en esta gráfica que luego de haber empezado las políticas de dinero fácil, la inflación en Estados Unidos pasó de menos del 2% a ubicarse en un máximo del 9.1% en junio de este año. En México, la inflación pasó del 2% en el 2020 a un valor máximo del 8.7% durante agosto y septiembre. Seguro ya sabes que toda economía funciona en ciclos. Tenemos mercados alcistas a los cuales le siguen mercados bajistas, a los que a su vez se procede con una recesión económica. Las recesiones siempre van a ocurrir ya que son inherentes a la economía de cualquier país del mundo. Esto lo puedes ver en esta gráfica. Las franjas grises indican los momentos en los que hubo una recesión. Puedes ver que esto pasó, por ejemplo, en 1949, 1953, 58, 60, 70, 73, 1980, 1990, 2001, 2008 y 2020, y próximamente 2023. Por otra parte, a continuación puedes ver la duración en meses de esas recesiones. Puedes apreciar que estas han ido desde 6 hasta 18 meses. La más larga fue la del 2008 y la más corta la del 2020. Esto estadísticamente nos hace deducir que la duración promedio de una recesión económica es de entre 6 y 12 meses. Sin embargo, ¿por qué parecerá que la siguiente recesión será tan grave? Después de todo, no dejan de salir a las noticias temas como la inflación, guerra en Ucrania, tasas de interés y demás. Esto se debe a dos factores. Primero, la política de los bancos centrales y segundo, precisamente la guerra en Ucrania. Con respecto al primer punto, la política de los bancos centrales de bajar las tasas de intereses han generado valores de inflación históricos. Además de esto, un evento que empeoró la situación fue la guerra en Ucrania el 24 de febrero. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque generó una crisis de energía y segundo, porque generó una crisis en el precio de los alimentos. Con respecto a la crisis de la energía,
Debes saber que Rusia es el principal exportador de gas natural hacia todo el continente europeo. En esta gráfica puedes ver todas las tuberías que van desde Rusia y llegan a ese continente. Naturalmente, con la guerra en Ucrania, este suministro de gas se vio interrumpido. En esta gráfica podemos ver el precio promedio en euros por megawatt hora en países de ese continente. El primer incremento se dio entre el 2020 y 2021, precisamente por las políticas de los bancos centrales, pasando de 30 euros a 280 euros, un incremento de casi 10 veces. No obstante, otro incremento masivo se dio precisamente con la guerra en Ucrania, llegando los precios a ubicarse a más de 500 euros por megawatt hora. Esto implica un incremento entre el 2020 y 2022 de casi 20 veces. Es algo impresionante. Algo similar pasó con el precio del petróleo. Antes del 2020, el precio se mantenía estable por debajo de los $70. Sin embargo, por las bajas tasas y la guerra, el precio se disparó hasta llegar a casi $125. Esto contribuyó además al incremento en el precio de los alimentos. ¿Por qué? Porque para transportar los alimentos hay que usar máquinas y vehículos que requieren gasolina. Si los precios de la gasolina aumentan porque aumenta el petróleo, naturalmente los productores incrementan los precios de los alimentos para así no tener pérdidas. Por otra parte, Ucrania y Rusia son de los principales exportadores a nivel mundial de muchas semillas y también, por ejemplo, del trigo. Esto hizo que, por ejemplo, el precio del azúcar pasara de $10 a $20 por libras, un aumento del doble. El trigo de $4 a más de $12, un aumento de 3 veces. Y el precio del arroz de $11 a $18. Un aumento de más del 50%. Como puedes ver, lo que sucedió es que se empezaron a dar una serie de sucesos que empezaron a lastimar la economía una y otra vez. Primero, las políticas de los bancos centrales de bajar las tasas de interés, lo cual generó inflación. Luego de esto, la guerra en Ucrania, lo cual a su vez exacerbó la inflación. Y lo que finalmente detonó esta próxima recesión fue la reversión de la política de los bancos centrales y empezar a subir las tasas de intereses como una medida precisamente de controlar la alta inflación. Esto no es porque los bancos centrales quieran que entremos en una recesión, obvio, es porque simplemente es algo que se tiene que hacer. Tiene que bajar la inflación y para eso tienen que lastimar a la economía. La inflación puede ser algo terrible. Por ejemplo, una inflación del 7% quiere decir que en tan solo 10 años el precio de todas las cosas se habrá duplicado. Es en este escenario cuando subir las tasas de intereses funciona. ¿Y por qué funciona? Porque al subir las tasas de intereses, todas las deudas se hacen más caras. Si tienes deudas de tu carro, deudas estudiantiles y demás, tienes que pagar más dinero por estas deudas cada mes. Por lo tanto, tienes menos dinero disponible para gastar y el consumo se reduce. Por otra parte, como la gente reduce su consumo, los negocios ganan menos dinero y como ganan menos dinero, tienen que despedir a personal como una medida de minimizar sus pérdidas, lo que a su vez genera una reducción tremenda en el consumo. Y al final la inflación, que es una medida del incremento de los precios de los alimentos y de todo en particular. Si el consumo se reduce, la inflación también se reduce. Puedes ver cómo las tasas de intereses han estado incrementando. En Estados Unidos han pasado de menos del 0.5% hasta ahora ubicarse en 4.5%. En las últimas reuniones se ha estado incrementando en 0.75% y el pasado 14 de diciembre se aumentó en 0.5%. Esto lo que quiere decir es que la política de subir las tasas de intereses en efecto está funcionando. La inflación se está reduciendo. Sin embargo, el objetivo de la Reserva Federal es que la inflación llegue a un nivel del 2%, por lo que aún hay mucho por hacer. Es decir, que la economía seguirá siendo lastimada, las tasas seguirán aumentando, quizá a una menor tasa, pero las van a seguir aumentando. Esto implica que el desempleo aumentará mucho más durante el 2023. Y esto ya ha empezado con los famosos despidos de las empresas tecnológicas como Facebook, Twitter y demás. Y quizás si tú ves las cifras del desempleo digas, oye, pero el desempleo está muy bajo, no tiene sentido que haya una crisis económica. Sí es cierto que la tasa de desempleo actual es baja, si consideramos a Estados Unidos de hecho lo más bajo desde 1970, pero esto no es porque a la economía le vaya bien, esto es simplemente porque esta cifra tarda en reflejar una recesión. Y para demostrarlo, veamos la crisis del 2008. Puedes ver que cuando la crisis explotó, el desempleo también se mantenía relativamente bajo, por debajo del 5%. Fue hasta mediados del 2009 cuando realmente se vio que esta métrica estaba muy grave, cuando el desempleo aumentó hasta el 10% en octubre del 2009, es decir, un año después de iniciada la recesión. No hay duda de que ocurrirá una recesión. Repito, la economía funciona en ciclos. Pero seguramente estas cifras se verán reflejadas hasta finales del 2023 o inicios del 2024. Ahora, no todo supone malas noticias. De los negocios más importantes del mundo como Uber, Airbnb, General Motors y demás, como Disney también, estos negocios originaron de recesiones, por lo que básicamente no supone necesariamente una terrible noticia.
Justo después de una recesión sigue un periodo de gran crecimiento económico. Esto lo puedes ver en esta gráfica, la cual refleja la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Durante las recesiones, el porcentaje de crecimiento fue negativo, obvio, pero justo después hubo periodos de alto crecimiento económico. Por lo tanto, sí es importante que tengas aspectos como un fondo de emergencia, si es posible varias fuentes de ingreso y demás, porque al fin y al cabo este dinero te permitirá aguantar la recesión en lo que ésta se acaba, pero no es lo único que puedes hacer. Las recesiones lo que hacen es limpiar al sistema de todos los negocios que no son rentables, pero los que sí son rentables siempre sobreviven. Aprovecharse de esta crisis para generar dinero implica invertir en empresas que sean financieramente responsables, así como emprender en negocios digitales. Por ejemplo, y este no es un consejo de inversión, si nos fijamos en las acciones de Walmart durante la anterior crisis del 2008, podemos ver que el precio de las acciones bajó de 56 a 48 dólares. Sin embargo, por ser un negocio rentable y con finanzas sanas, solo 4 años después de esa crisis, el precio de sus acciones ya se ubicaba en 74 dólares, un nivel superior desde antes de la crisis. ¿Tú realmente crees que entraremos en una recesión en el 2023 o que no es para tanto? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Por otra parte, si este video fue de utilidad, me ayudarías mucho si te suscribes al canal, si le das like y también si lo compartes. De esta forma podemos seguir creciendo como una comunidad financieramente inteligente y en mejora continua. Sin más, nos vemos en otro episodio de Finanzas y Mejora Continua. Cuídate mucho.